Le agradezco antes que nada profundamente al Comité de Provincia y por cierto a su presidente Ricardo Alfonsín la oportunidad de sumarme a este ciclo de encuentros, charlas, reflexiones sobre temas de nuestro interés común y en particular sobre nuestra actualidad democrática. En este sentido me encontré con Ricardo hace un tiempo corto, nos reencontramos y me dijo así, de una manera absolutamente espontánea, después de una larga conversación, si me parecía interesante sumarme a la conmemoración del 2 de abril de 1916, sumarme con unas palabras, por cierto, en las circunstancias que se eligen al primer presidente de la democracia con la ley Peña, que es nuestro Hipólito Yrigoyen, y que es nuestro partido, la Unión Cívica Radical. En principio me quedé ligeramente, llamémosle, inquieto. Hay muchos y mucho que se ha escrito sobre el tema, muchos expositores de primer nivel han discursiado y planteado las circunstancias, los matices, las características de esa época, y por otra parte siempre lo que nos gratifica y nos honra nos genera una complementaria responsabilidad. El presidente del Comité de Provincia, el amigo, me estaba pidiendo en un momento difícil, importante y a la vez auspicioso, como es este momento que está atravesando la Unión Cívica Radical en el país en general y en la provincia de Buenos Aires en particular, si me podía referir, y yo pensaba qué podría agregar a este dato que cubre un siglo desde aquella instancia del 2 de abril y desde ese colegio electoral del 20 de julio, cuando fue consagrado Hipólito Yrigoyen presidente de la Nación. Con esa responsabilidad me puse a leer, me puse a releer, me puse a buscar datos que pudieran aportar una nueva luz sobre lo ya tan dicho, tan conocido, tan examinado, tan sentido, que es un aspecto fundamental, y me di cuenta que lo que podía acompañar en esta oportunidad son unas palabras que pretendo subrayar para enlazar esa fuerza del ayer de alguna forma a las circunstancias de nuestro hoy, de nuestro más definido presente. En primer lugar, resaltar y compartir con todos los correligionarios y compartir con todos los hombres republicanos y demócratas que la ley Sáenz Peña, la conocida ley Sáenz Peña, la 8.871 de febrero de 1912, podemos casi unánimemente catalogarla como una nueva constitución, como la constitución democrática, como una constitución que complementa el esfuerzo titánico del 53 y del 60 y que por supuesto los antecedentes que hacen de hoy la constitución de 1994. Y decimos que podemos considerarla así, como un orden jurídico primordial, como un orden cívico primordial, porque es la savia de nuestra propia concepción democrática. Basta cerrar los ojos, basta pensar que esa ley Sáenz Peña determina ese voto secreto, obligatorio, universal. Basta determinar que la constitución de padrones, que la jurisdicción electoral sobre el trámite propiamente de los comicios, que la condición en definitiva del escrutinio y de todo lo que ha determinado lo que podemos llamar el proceso electoral es un dato que recién tuvo y emerge en el año 1912, como decíamos, a partir de una prueba definida y titánica de la Unión Cívica Radical y de Hipólito Yrigoyen, por cierto también de Leandro Lehn y de tantos otros que conformaron ese corriente determinante. Y esto es importante por lo siguiente: imaginemos por un minuto que ese siglo de oro, así llamado, ese siglo de los notables, esa extraordinaria generación del 80, tantas veces subrayada, esos Sarmientos, esos Mitre, esos Avellaneda, esos Roca, toda su concepción política, sus valores literarios, sus valores sociales, sus valores definitiva fecundos que han constituido gran parte de las páginas, si no las más importantes de nuestra historia, han estado ausentes, eximidos, excluidos
por propia definición de lo que se llamó y determinamos como régimen, de ni más ni menos que de este sufragio que legitimaba, que establecía y que justificaba la soberanía popular. De tal manera que lo primero que podemos marcar en esto es que la ley Sáenz Peña es la base de toda la construcción del edificio democrático que vivimos hasta hoy. Sobre la ley Sáenz Peña se determinó el voto de la mujer en el año 1946, sufragando por primera vez en el año 1951, apenas 60 años atrás. Sobre la ley Sáenz Peña también se determinó el cupo femenino en el año 1991 para garantizar una participación más plena y decidida de la mujer, asegurándole un porcentaje en sus listas. Sobre la ley Sáenz Peña se consagraron en el año 94 los institutos de democracia semidirecta, la participación, la consulta, la revocatoria, para complementar su espíritu y para garantizar ciertas insuficiencias que la realidad estaba exigiendo. Nada sin ese edificio democrático, nada sin esa base que garantiza la calidad, la homogeneidad, la transversalidad del voto hubiera sido posible sin ese cimiento. Y ese cimiento, así como la denominamos y como corresponde, dada la condición en definitiva de presidente de la nación, en ese periodo que estamos hablando, Roque Sáenz Peña murió en el año 1914, por lo tanto, él fue el autor, efectivamente, como titular del Poder Ejecutivo Nacional. Pero hubo un autor, no uno, hubo un grupo, hubo un titular, hubo un empecinamiento, hubo una epopeya que se manifestó en el tiempo. Las obras, amigos, no son expresión de los iluminados. Las obras no son expresión de una camarilla lúcida y extravagante. Las obras no son tampoco la expresión, digamos, inmediata de un episodio que sobreviene fáusticamente. Son la expresión de un proceso evolutivo, de una lucha de tiempo, de desencuentros, de enconos, de molestias, de posiciones, de sueños y sobre todo de una inspiración muy profunda en nombre del interés general y en nombre en definitiva de los valores más determinantes que constituyeron y de alguna manera reinauguraron el concepto ético del inicio de los partidos mayoritarios y populares. Por eso en estos momentos especiales, momentos auspiciosos, como decía antes, momentos que de alguna manera fuerte a partir de este frente la Unión Cívica Radical asume un coprotagonismo en el escenario político institucional después de 28 años en la provincia de Buenos Aires. Son momentos también, junto a esta fervorosa responsabilidad que nos espera por delante, que debemos sin duda asumir, acompañar en nombre de ese plural sufragante. Nos espera también un dato simultáneo de repliegue, de búsqueda de la identidad, porque un frente, un espacio de encuentro, no es la fusión, como podemos ver antes, solamente de los actores principales, de los actores políticos principales. Es también la actitud de donación de una identidad que se suma en nombre de una inspiración y de una finalidad superior. Y en este orden que estamos hablando también celebro esta invitación, porque el pasado no es un souvenir, el pasado no es solamente un saco con aroma a polillas o a tiempo o a desgaste. El pasado también es una permanente reflexión retrospectiva, pretérita, que no quiere hundirse en la nostalgia, ni en la melancolía, ni en el fervoroso cita de los personajes del ayer. El pasado es una justificación del hoy. El pasado es una constitución de un credo que se da cuenta que las cosas que ocurren han ocurrido, que los dolores que podemos sentir o hemos sentido se han sentido, que las luchas que vertimos, por supuesto con las características contemporáneas de una actualidad que presenta nuevos desafíos, se han vivido,
¿Qué otra cosa fue sino la revolución del parque? No tengo nada que agregar sobre esto. No tengo nada que decir que no se sepa. No tengo nada que comentar que no se diga de esa disposición efervescente que se inició con la Unión Cívica de la Juventud, que se unió en esa dimensión del parque y que de alguna manera decisiva tuvo un desenlace con la caída del juarismo. Pero sí decir que se embriona la constitución del partido, del primer partido, del centenario partido, porque vale la pena subrayar acá. Señores, la Unión Cívica Radical tiene un compromiso que excede a sus hombres, que excede a sus banderas, que integra a su doctrina y a su esencia, que es el primer partido nacional y popular. Es un partido creado, como sabemos, como lo hemos festejado, como lo hemos dicho, en el año 1891. Y de ese año 1891, esa concepción del partido no fue solamente una congregación de voluntades para enfrentar a otros partidos. Fue la expresión de una necesidad que se tenía que aunar en la doctrina, en la organización interna, en la democratización de sus decisiones, es decir, en un comité nacional, en los comités nacionales, en la convención propiamente dicha. Fue la primera expresión moderna de organización política. Después, pocos años después, le siguió, por cierto, el Partido Socialista con Juan B. Justo y el Partido Demócrata Progresista con Lisandro de la Torre. Todos a finales del siglo XIX. Pero esa responsabilidad no está solamente consustanciada por el hecho de formarse como tal, como partido. ¿Qué hace un partido? ¿Cuál es su sentido esencial de la intermediación? ¿Cuál es el alcance de su representación? Y cuando representa, ¿para qué representa? Son preguntas que nos llevan al hoy. Porque podemos hacer un vaivén. Podemos de alguna manera encontrar como paralelas, como referencias, paralelismo, referencias, entre esas circunstancias de ayer y las circunstancias, por supuesto, irrepetibles de todo hoy. Y entonces, en esta crisis de los partidos políticos, en esta difuminación de la voz de los partidos políticos, en esta sucursalización de lo que constituye una organización nacional, en cualquier orden, no solo de la Unión Cívica Radical, en esta dimensión de lo efímero, de lo inmediato, de lo fragmentado, de una nueva manera de comunicación, de donde priva la percepción, es también digno de preguntarnos, de repasar. Muy bien, estas son las condiciones, por enumerar solo algunas, que nos dicta este 2016 y ya hace muchos años. Está en nuestra memoria la crisis del 2001, la luctuosa crisis del 2001. Está en nuestra memoria otros episodios políticos precedentes que pudieron haber, por cierto, modificado, alterado, de alguna forma desvirtuado los criterios rectores reinaugurados en el año 83. Pero eso no nos permite ni nos hace desviar de una ruta. No nos permite desviarnos fundamentalmente de un objetivo y de los valores que justifican la pregunta inicial. ¿Qué es ser radical? ¿Qué es hoy asumir ese credo, ese conjunto de vivencias, de impresiones y de compromisos que se tiene? Y me parece que junto a todos los otros aspectos sentimentales, históricos, junto a otros protagonismos, hay datos que están imbuidos, cercanos al tema que nos ocupa. Hay un aporte a la institucionalidad, hay un aporte a la perdurabilidad de una idea en el tiempo, hay un aporte pensando en ese difuminado interés general, hay un aporte asociado al cumplimiento de un compromiso que lleva la savia ancestral de su tiempo. Y esta creo que es la lucha que no debemos de perder. Después, como todas circunstancias, como todo condicionamiento, como toda readecuación a un tiempo, podremos tener una forma, podremos tener desencuentros, podremos tener ausencias, podemos tener lagunas, cansancios, fatigas, desconciertos. Pero lo que no podemos dejar de tener es esa responsabilidad sustancial que da sentido a lo que hoy también estamos hablando. Como decía antes, la ley Sáenz Peña
no es solamente producto de su presidente, es producto de esa lucha obstinada que se opuso a lo del que denominamos el régimen, que se opuso al acuerdo, que se opuso a los pragmatismos, que se opuso al contubernio, pero que se opuso aparte con las armas más difíciles con que uno se puede oponer. No se opuso desde un personalismo verticalista que determinaba monologarmente qué había que hacer. Se opuso la deliberación, se opuso la convención, se opuso los magníficos manifiestos que lo tuvieron a Leandro Alem como un actor indispensable, por cierto. Se opuso a la abstención, se opuso a la intransigencia, los nombres, las apelaciones, los cunios de la referencia. No son datos gratuitos, no son producto del marketing, no son dimensiones de lo que mejor puede en definitiva reproducirse o multiplicarse. Es cívica por un dato sustancial, es cívica por el dato fundamental de que es en el civismo, en esa escuela de civismo, en esa pluralidad de participantes, en ese ascenso de la clase media, en esa forma de integración de la legitimidad democrática donde estuvo la piedra basal de su lucha durante 40 años. Y es radical, porque fue intransigente con esos principios, no con todos. La intransigencia no es un dato de necedad, no es un autismo para congraciarse solo con su razón. La razón pública es una razón dialógica, es una razón que duda, es una razón que se acerca y se aproxima, es una razón que interviene cuando tiene que intervenir, que comparte cuando tiene que compartir, y de eso está hecho la historia de la Unión Cívica Radical. Pero es intransigente sus partes sustanciales, donde claudicar, donde acordar, donde abstenerse, donde omitir, es algo que excede a quien lo realiza y compromete por la fuerza de su impacto, sus secuencias y sus efectos a una enorme cantidad de gente, a una población, a una comunidad, a una nación, en una decepción, en una frustración, en una postergación irreversible. Ese dato de la representatividad es lo que justifica la radicalización como expresión intransigente frente a una forma de política que en ese momento, como hoy, también tenía las dimensiones de los acercamientos, las dimensiones de las sensualidades, de las seducciones personales, etc., en la que incurrió, por cierto, el radicalismo. Por ello se disgrega, por ello el radicalismo se cerró, y en un momento determinado, doloroso, a poco de haber muerto Leandro Alem, a un año, ni el Comité Provincia, donde estaba Hipólito Yrigoyen, ni el Comité Nacional tuvieron sentido. Había muerto Alem, había muerto Aristóbulo del Valle, se había producido un reciente acuerdo nuevamente y hubo un momento de desazón. La desazón, la perspectiva, la intemperie, también favorecen la convicción, la madurez de las decisiones. La desazón no es un ámbito para simplemente encontrarnos como si alguien fuera responsable de nuestra situación personal o colectiva, hablando en términos políticos. La desazón es una retaguardia, es una perspectiva, es fortalecer el ánimo, y así lo hizo la Unión Cívica Radical. Y así lo hizo en esos 5 años que precedieron de alguna forma, desde 1899, donde se plantó en un manifiesto digno de leer y de reproducir, no por efectos emocionales, sino para que el corazón acompañe a la palabra, para que el espíritu acompañe al corazón y a la palabra. Y entonces, señores, acá no hay nada que seguir hablando. Vamos a disolver, vamos a desagregarnos, vamos no a arroparnos con la dimensión de lo imposible y por lo tanto irnos allá con dolientes para que nos den abrazos. Vamos a repensarnos, porque de eso también se trata la política. Y de eso surge ese replanteo, esa recomposición, el año 1902, el año 1903. Y por cierto, embrión de esa situación, es ni más ni menos que la revolución del año 1905. Acá un dato también, un dato importante. Suele decirse, y efectivamente es así, que el radicalismo es un espacio intransigente, ético, republicano, revolucionario.
Apelamos, por cierto, a su origen, como dije hoy, a la Revolución del Parque en 1890, a la Revolución fallida de 1893 y, por cierto, a la Revolución de 1905. Pero fueron revoluciones que tuvieron dos o tres características. Hay mucha literatura política sobre esto y no voy a hacer yo una palabra ni voy a asumirme como una palabra autorizada para referirme. En primer lugar, por lo tanto lo acoto nada más para algunos jóvenes que eventualmente puedan compartir este encuentro. En primer lugar, eran revoluciones nacionales. El Buenos Aires de entonces, amigos, tenía 200.000 habitantes y la provincia, el país, no llegaba en ese millón de kilómetros cuadrados, no llegaba a los 20 millones de habitantes, o superaba levemente. Es decir, que Buenos Aires representaba el 10%, Buenos Aires provincia, y era a la vez también, por cierto, capital. Entonces, había un dato muy importante, muy definido, que constituyó la esencia del propio partido. No eran revoluciones acotadas a las 20 cuadras que rodean la casa de gobierno. Eran propuestas preparadas, alentadas, estimuladas, con Rosario, con Santa Fe, con Córdoba, con Bahía Blanca, con los puntos neurálgicos que constituían una dimensión nacional. No nos olvidemos que había 14 provincias argentinas y que todos los demás eran, por cierto, territorios nacionales frente a las que hoy constituyen nuestro país, nuestra república. En segundo lugar, había una situación, vamos a decirle, de persuasión, de argumentación. Las revoluciones no son en los órdenes que estamos hablando, a diferencia de otras que después se produjeron y que se iniciaron, dicho sea de paso, amigos, con el 6 de septiembre de 1930, con el golpe de Uriburu, esa etapa septembrina. Pero las revoluciones en estos casos no son conspiraciones de claustros, de lugares herméticos, de autoridades o de jerarquías. Era una revolución que tenía que tener la fuerza indispensable, insoslayable de la gente, porque era una revolución planteada en términos de sus propios intereses, los sociales, los colectivos, y era una revolución también como única forma, como exclusiva forma de la manifestación de un rechazo, después que de otras tantas maneras se hubieran ensayado acercamientos, encuentros, definiciones, diálogos. Es también importante decir, muy importante, que esa página que podemos llamar la etapa conservadora o la etapa de los notables o la generación del 80, esa etapa que sobre todo poscaseros, que eso es en el 52, pero ya inscritos con Julio Argentino Roca en los 80, hasta 1916, no estamos hablando de 5 años, estamos hablando de 36 años, o hasta 1912 si queremos, estamos hablando de más de 3 décadas. Era una etapa llamada a consolidarse definitivamente, porque constituía un dato absolutamente automático entre gente de alta calidad, como decíamos hoy, en términos de versación, de formación, de interés, pero que no contemplaba ninguna clase media, que no contemplaba el proceso profundo que se iba a dar con las inmigraciones, con esos 300.000, con ese medio millón de europeos que vinieron como colonos a trabajar las tierras o a distintos tipos de actividades de inmigrantes, que contemplaba una concepción que empezaba y casi se acababa en el puerto, una concepción, podemos decirle moderna, sí, europea, sí, de aduana, de importación. Alguna vez con ironía dijo el mismo Hipólito Yrigoyen que en el tema de las tierras públicas, en el tema del cerramiento de las milicias o la caducidad en 1879 de las milicias militares provinciales y en el tema del Banco Nación, casi se constituía el germen, no el germen, casi se constituía la base de ese modelo que hemos llamado, históricamente se llama el régimen. Pero Hipólito Yrigoyen, pero los radicales, no tenemos en nuestro discurso la dimensión del resentimiento. No es una revolución planteada a partir de expresiones necesariamente foráneas, de tendencias sociales, políticas o ideológicas propias de la época, porque todas las situaciones hay que ponerlas en contexto.
fue un movimiento auténticamente salido de las entrañas de las circunstancias políticas del propio país. Circunstancias que había tenido su inicio sobre todavía el campo húmedo de Caseros, que había tenido su inicio en definitiva con la integración de Buenos Aires en el Pacto de San José de Flores 1860, y que de alguna manera había detenido al país en los 20 años que sucedieron hasta solucionar o establecer la capital de la nación en Buenos Aires. Y acá vale también otro dato. No es historiografía. Hay gente que lo podría hacer con una calidad que sinceramente no tengo. Pero señores, en el año 1880, que es donde todos los expertos determinan ese proceso que se inicia con la primera junta, con Mariano Saavedra, con esa dialéctica, y con Mariano Moreno, perdón, y Saavedra, con esa dialéctica independista, que ahora se van a cumplir 200 años, de alguna manera se cierra en el año 1880, de 1810 a 1880, con el tema de la capital. Y en ese tema, que dio razón a alcinistas y a mitristas, a autonomistas y a nacionalistas, y que traía la vieja fuente de raigambre de las luchas entre unitarios y federados, que fue una luz absorbente, determinante, que diagnosticó, que profetizó, que comentó, que argumentó y que dejó su vida hecha palabra en esas sesiones. Leandro Alem. No el único, pero el más determinante. Pregúntele a los jóvenes o a los padres de los jóvenes qué dato conmovedor fuese Leandro Alem, que había asumido la Diputación Nacional por ese muy poco tiempo y que terminó sus discursos, proféticos discursos, que hablaba de la apoplejía de la ciudad de Buenos Aires y las dimensiones desarticuladas del resto de la nación, con palabras maravillosas e insustituibles, que por cierto no puedo reproducir. Y ese Leandro Alem, el discurso de Leandro Alem, él termina y se va a su casa. No tenía nada más que decir, no por lo ya dicho, sino en términos de lo que estaba estableciendo, como si fuera o se tratara de un antes y un después. Se trata de ese periodo también de reflexión, que es digno de recordar. Se va Alem en el 80, casi una década larga, hasta la revolución, el inicio de la revolución del Parque que lidera. Y se va Irigoyen también, que había sido diputado nacional ahí, casi incómodo, por 2 años, acompañando en definitiva los inicios del proyecto de Roca, en el que pasó literalmente como desapercibido, en nombre quizás de su incomodidad o de sus propias cavilaciones. También se va él, en una especie de retiro personal ambos, hasta que vuelven en el año 90. ¿Qué quiero señalar con esto? La política no es el espacio del permanente protagonismo. Hacer política, vivir de la política, no nos tiene que tener adictos de la primera persona. No tenemos que ser los insustituibles actores de un escenario. Hay roles, actividades, puntos, espacios donde podemos, en definitiva, colaborar, aportar, contribuir. No es ese la razón de ser. Y la historia, las circunstancias y lo que estamos reseñando nos lo demuestran. Entonces, de ese espacio, de esos años 90, de esa situación capital, también reflexionamos, como ya lo dije hoy. Pero se pudo establecer con enorme, porque en definitiva el gobierno de Roca, como sabemos, constituyó en nombre de sus 2 presidencias un largo periodo de 25 años, consolidando una liga de gobernadores que automáticamente le establecía la automaticidad y los votos que tenía subordinados, y por lo tanto la continuidad del propio proyecto. Y entonces, en esa dimensión, ¿dónde está la raíz esencial de esa etapa que ha constituido y se ha proyectado también por los años? Un dato ético, un dato cívico, un dato que no tendrá la ética con los alcances kraussianos o morales que dieron origen a esa concepción, que llevó a esa muerte del líder Leandro Alem y a ese ético y pudoroso ostracismo de un hombre que hablaba sin hablar, y cómo lo hacía, que era Hipólito Yrigoyen, y que llevó también a la resignación, vale nombrarlo,
de alguna forma después de una actitud de una lealtad insobornable de Aristóbulo del Valle y tantas otras cosas que podríamos decir. Pero no se trata solamente de eso. Se trata de decir una ética que podemos llevar al día de hoy, no solo ayer con los alcances que acabo de comentar, no solo como salud moral de la República o como componente definitivo de una nación. Podríamos llegar, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son, en cómo se traduce ese comportamiento ético? ¿Qué es la representatividad, aún sin otro valor? ¿Cuál es la vocación de entrega que sustentan esa disposición de estar en nombre de los otros? Esa ética es un tema de permanente replanteo, porque no hay política sin una filosofía, no pretenciosa, no de cita bibliográfica, sin una filosofía que la sustente, sin un pensarnos en el país, sin un pensarnos en la relación con los contemporáneos y sin un pensarnos en un bienestar general que no se va a satisfacer en la suerte personal. El bienestar general es una quimera si queremos, es un sueño si queremos, es una misión, una finalidad, pero que nunca se resuelve en las sobremesas, que no se resuelve en una dimensión personal donde las circunstancias se aglutinan en la propia disposición. Se resuelve en un espacio evolutivo, gradual, difuminado, que significa hacia dónde vamos y para qué vamos. Esto es un aspecto determinante. Otro aspecto determinante. El autonomismo ha constituido la fuerza histórica de la Unión Cívica Radical. Autonomismo que es federalismo, federalismo que es constitución. El radicalismo, así como en el 83 recitaba Raúl Alfonsín, ante una multitudinaria, 1 millón de personas en la 9 de julio que lagrimeaban contenidamente en ese silencio religioso frente a las circunstancias precedentes, tan dolorosas y tan traumáticas. El radicalismo, esa constitución, ese rezo laico, era también el del radicalismo frente a la constitución recién, si me permiten el término, horneada. Era el dato de cumplir con la autonomía de las provincias, era el dato de cumplir con las autonomías municipales, era el dato de cumplir con la autonomía del hombre. El hombre en su primer estadio, el hombre en su umbral cívico, que dispusiera él, con su voto y con el andamiaje democrático, en definitiva, el destino de su país, de su nación. Y esas banderas fueron inclaudicables y vale preguntarse, ¿cuánta vigencia tienen aquellos planteos? Por cierto, bajo las imposiciones de hoy, bajo los condicionamientos, pero ¿cuánta vigencia? A ver, ¿qué es lo que se discute hoy entre los temas prevalentes, llamémosle vertebrales, junto a otros que nos van de alguna manera sorprendiendo en la más inmediata aspecto? Uno, el tan candente tema de la corrupción. Algún día hablaremos, con otros por cierto, sobre este tema, porque corrupción no es solamente la malversación de dineros públicos con fines privados. Corrupción es corromper las instituciones, corromper la palabra, corromper los aportes, corromper los documentos, corromper la historia, corromper las sentencias judiciales, etcétera, etcétera. De tal manera que algún día tendremos oportunidad de referirnos a eso. Pero ahí también hay un componente, un conjunto de valores a compartir, algo que implícitamente tendríamos que estar de acuerdo, algo que se proyecte en el otro, no solo porque la patria sea el otro, sino porque la honestidad, entre otras dimensiones, y en particular en la función pública, fuera un componente implícito, presumido, de la conducta con esas altísimas responsabilidades para quien la ejerce. Otro dato es el federalismo de ayer, el federalismo planteado en términos de esas luchas iniciáticas. Entonces tenemos que poner sobre la mesa, hoy nuevamente, ¿dónde está esta Constitución federal para traducirse en esa verdadera y genuina descentralización que presume esta forma de organización? ¿Dónde está el tema de la coparticipación?
¿Dónde está la distribución equitativa de esos impuestos que hemos dado por ley, por disposición constitucional, al orden nacional? ¿Cómo desconcentramos el poder? ¿Cómo podemos determinar, en definitiva, y afiancar esas distintas idiosincrasias y estas maravillosas provincias que dan razón de ser esta unidad en la diversidad que significa nuestro territorio y nuestro sistema? Un dato siempre vigente, un dato siempre determinante. Y en este mismo orden, y valga un comentario bonaerense, ya que estamos hablando para el Comité Provincia, para los amigos de la provincia, y bajo esta responsabilidad que ha asumido el gobierno de la provincia, que tiene un vicegobernador, Daniel Salvador, de nuestro partido, y por lo tanto al propio partido, comprometido en los mejores logros. Nuestro régimen municipal, la autonomía reclamada por el manifiesto, por Alem, hace 120 años. Es del año, si esto que estoy hablando es viejo, bonaerenses, nuestro capítulo municipal que rige en la actualidad nuestra organización local, es del año 1889. Entonces podemos colegir que no todo es una apelación al tiempo, es una huella que tenemos que continuar para modificar, porque los datos no son casuales, ni los sistemas inocentes, ni ingenuos. Hay compromisos de hoy que tienen que ver con el ayer, y que continuar una historia con los elementos, por supuesto, de una realidad que ha pegado un vuelco extraordinario en los últimos 30 años, que todos de alguna manera conocemos, no de alguna manera, que todos conocemos, y que institucionalmente, políticamente, tenemos que dar nuestra voz. Por lo tanto, yo diría en este orden, que sin perjuicio de lo que estamos aludiendo, hay un aspecto, el radicalismo tiene la enorme responsabilidad, tenemos, de manifestarnos con nuestras mejores armas, con nuestras mejores enseñanzas, en objetivos que han constituido la esencia de nuestra condición política partidaria. Y en ese orden tenemos que manifestarnos sobre los temas, como recién aludí, en particular el complejo y severo tema de la provincia de Buenos Aires, y en tantos otros órdenes, donde los valores se den en una propuesta, no en una oferta, en una propuesta que permita, como los de ayer, saber que hemos cumplido un compromiso indisoluble con la calidad de vida y con los propósitos de la ciudadanía, de nosotros, del país. Por eso yo quisiera terminar, porque quizás me he excedido, disculpen la pasión, en términos de aquello que pueda empañar en parte la palabra o el concepto, pero de alguna manera me siento solo y esta pasión sustituye sus caras. A mí me gusta hablar entre las miradas, que me rebote lo que me dice el otro con un gesto. Me gusta hablar ante la circunstancia tan disímil entre lo muy público, lo multitudinario o nada. Basta con que haya un grupo de personas con las que podamos compartir, en definitiva, este tipo de reflexiones y este sentimiento. Entonces, de alguna forma estoy compensando con esta fuerza esa ausencia. Solamente querría decir que me siento nuevamente muy honrado de esta invitación, que son muchos los temas que quedan para plantear, muchísimos los temas, pero no parece ser esta necesariamente la circunstancia de poder hacerlo con esa extensión. Recuerdo, por decir una sola cosa, que hace 25 años, creo que el presidente del Comité Provincia aseguraría, era Juan Manuel Casella. Ese día llovía y entre otros lugares fui a conmemorar en un hecho que mi memoria recuerda con absoluta nitidez y emoción a Bragado, el centenario de la Unión Cívica Radical. Fueron multitudinario teatro, palabras que continuaban en cascada y una emoción que nos contenía a todos
hablando de lo que ahora son pocos minutos. Uno podrá decir frente a esto, frente a esta economía de recursos, frente a esta circunstancia de aquella fecha hoy, que esa economía, en todo caso, si es esta entrega, está asociada a una pasión y a un tiempo que se ha ido desgajando. Pero esos 25 años no es solamente el tiempo en mi vida, en una cronología, es el tiempo de una etapa, son las características también que han impregnado nuestra vida política, son los lustros que han determinado el crecimiento, el desarrollo de otras modalidades y otras generaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acaso estamos planteándonos, adecuándonos a una forma de comunicación, por cierto, distinta? Estamos intentando, con esa misma fuerza de ayer, comentar aquellos espacios inaplazables de nuestro comportamiento, de las ideas y de ese conjunto que significa la Unión Cívica Radical. Y en ese orden, recordar, subrayar así, epilogarmente, terminando, no hay que bajar los brazos, hay que tomar esa fuerza, estas vicisitudes, estos años en los que hemos tenido una poca presencia, en donde el partido ha tenido inconvenientes significativos en su marcha, en su desenvolvimiento, en sus finalidades. ¿Qué hacer con ese tiempo? ¿Qué hacer con ese capital? Pesarlo también, replantearnos también, generar frente a la circunstancia de hoy propuestas y un espacio doctrinario que nos permita enlazar el ayer con la voracidad, con la inminencia, con la impresión que significa la dimensión de encuentro de hoy. Y esta es una tarea muy difícil, pero que empieza con la vocación de nuestra historia, que empieza con la vocación de nuestros compromisos, aún los íntimos. A veces pienso cómo puede ser que los derechos humanos se constituyan a partir de una etapa como dato predominante y característico de un gobierno, y se olvide en estos recientes 40 años que hemos recordado del juicio a las juntas militares. Es muy fácil mirar la vida con la perspectiva que da los hechos pasados o acaecidos. Lo difícil es protagonizar esas responsabilidades en las circunstancias ingentes del momento. Y se ha pasado por televisión, naturalmente, conmemorando ese episodio determinante. Y estoy seguro que como me pasó, nos pasó, nos emocionábamos con esos alegatos, nos emocionábamos con ese coraje, nos emocionábamos con esas palabras finales, y nos emocionamos porque eso requería autoridad. Solamente se podía iniciar ese proceso extraordinario y único en toda Latinoamérica si antes se había actuado en consecuencia. La política necesita autoridad, es decir, esa palabra macerada que no está solo en la capacidad de quien la esgrime, sino en la conducta y en la autoridad de quien la definió. Y también, en este mismo orden, para que todo no sea hablando de institucionalidades, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ha dado y hoy nos da un presidente de la Nación que tuvo como antecedente más fundamental ser jefe en 2 oportunidades de gobierno de esa ciudad. Ha resuelto un tema sustancial, ha resuelto el tema, ha desfederalizado la ciudad de Buenos Aires, le ha dado una identidad a 3 millones de porteños, una identidad a un destino que tuvo como antecedente su federalización desde 1880 a 1994, una identidad en definitiva a un nuevo sujeto federal que tuvo el parto de la Constitución Nacional. No tenemos que acostumbrarnos tampoco
que todo hecho, que todo espacio fundacional es solamente un dato cuyo hábito licúa o retrasa o desplaza la memoria. Tenemos que tener presente que eso significó también una visión, un compromiso, una circunstancia planteada en la hora cuya realización lo permite. Entonces, recordemos estas cosas de ayer y de hace poco. Recordemos esta dimensión doctrinaria, este acervo, y recordémoslo con un sentido, llamémosle, como se dice patrimonialistamente, de puesta en valor. No lo recordemos con la voz baja con que se cuentan las misceláneas del pasado. Recordémoslo con el compromiso con que fluyen los pensamientos del presente. Y una cosa más, con un gran abrazo. Yo estoy seguro, pero seguro, sabiendo aún de tantas otras circunstancias, que en el hombre radical, en el espíritu radical, hay una vocación por estar con los otros. El hombre radical, el que adhiere a esta concepción histórica, no está cómodo en los cenáculos, no está cómodo necesariamente en la reunión de pares, no está cómodo en los contertulios donde se dicen y se negocian a veces las cuestiones públicas en voz tenue. Está cómodo con la gente y mucho más cómodo aún en términos íntimos e insondables si por ellos ha hecho algo. De eso se trata, y con este ánimo colectivo los abrazo y estoy a entera disposición. Gracias al Comité Provincia por este ciclo de charlas sobre formación política y esta oportunidad de estar con ustedes. Muchísimas gracias.